entonces comenzamos con el primer problema de la página 387 que dice: determinar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1 igual a menos 5 microcoulomb y Q2 igual a menos 4 microcoulomb, al estar separadas en el vacío una distancia de 20 centímetros. Entonces ya saben, lo primero que hacemos es anotar los datos, ¿sí? Q1 menos 5 microcoulomb, lo paso a notación científica, Q2 igual a menos 4 microcoulomb, ¿sí? La distancia de separación son 20 centímetros, recuerden que lo tengo que pasar a metros, ¿sí? Que es 0.2 metros o 2 por 10 a la menos 1 metro. El valor de la constante es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, ¿sí? Recuerden la fórmula de la ley de Coulomb es la constante por una carga por la otra carga entre la distancia de separación al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos poniendo? Si sustituimos los datos, ¿sí? Aquí en este ejercicio pues sí vamos a hacer uso de los signos, ¿sí? Ya que ahorita pues todavía no vamos a usar lo de vectores, ¿sí? Entonces nada más queremos saber la magnitud. Entonces menos por menos pues va a dar más, ¿sí? Y 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 entre 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado nos va a dar igual a 4.5 newton. Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica entre esas dos cargas con esta distancia de separación es de 4.5 newton. ¿Ok? Entonces sería un acierto. Conforme vayamos avanzando, si en algún ejercicio tienen alguna duda o pregunta, háganmela saber para detenernos en esa parte y explicarla. ¿Ok? Entonces pasamos al número 2, que dice: calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1 igual a menos 2 milicoulomb, Q2 igual a 6 milicoulomb, al estar separadas en el vacío por una distancia de 40 centímetros. Determinar también la magnitud de la fuerza eléctrica si las cargas se sumergieran en agua. Ok, entonces, primero anoto aquí mis datos, ¿sí? Primero 2 milicoulomb, sería menos 2 por 10 al menos 3 coulomb, 6 milicoulomb, aquí me equivoqué, es 6, ¿ok? Pero acá sí lo tengo con 6, ¿sí? 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Los 60 centímetros igual a 0.4 metros o 4 por 10 a la menos 1 metro. El valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. La fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? Lo que voy a utilizar primero. Entonces, sustituyo los datos. 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 3 por 6 por 10 a la menos 3 entre 4 por 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿sí? Esto me daría igual a menos 6.75 por 10 a la 5 newton, ¿sí? Aquí le pongo el signo negativo nada más para saber que es de atracción. ¿Ok? Una vez que ya tengo esa fuerza, ¿sí? La magnitud de esa fuerza eléctrica entre estas dos cargas, ¿sí? En el vacío, ahora voy a proceder a sacar el valor, pero cuando están sumergidas en agua, ¿sí? Para eso, me voy a la tablita que teníamos acá, ¿sí? Para la permitividad relativa. En la permitividad relativa tenemos que para el agua es de 80.5. Entonces ese resultado lo divido entre 80.5 y me daría de menos 8.385.09 newton. ¿Ok? Entonces ahí serían 2 aciertos. Ahora, para el ejercicio 3, dice: una carga de 7 por 10 a la menos 9 coulomb se encuentra en el aire a 0.1 metros de otra carga de 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Determinar
la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas y calcular también la magnitud de la fuerza eléctrica si las cargas se sumergen en gasolina. Entonces, carga 1, 7 por 10 a la menos 9 coulomb. Carga 2, 3 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Sí? La distancia de separación, 10 centímetros o 0.1 metros o 1 por 10 a la menos 1 metro. Tengo el valor de la constante. Ley de Coulomb, sustituyo datos, ¿sí? Procedemos y se hace lo mismo. En este caso nos daría la fuerza de 1.89 por 10 a la menos 5 newton. Ok, eso en el vacío. Ahora, como está sumergida en gasolina, tomo el valor de la permitividad relativa de la gasolina y tengo que el valor es de 2.35. Entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza entre esas dos cargas con esa separación sumergidas en gasolina va a ser pues de 8.04 por 10 a la menos 6 newton. ¿Ok? Entonces si se fijan, esto de la permitividad relativa me hace saber que cuando están sumergidas en otro medio, ¿sí? La fuerza de atracción o de repulsión entre esas cargas disminuye, ¿sí? Eso debido pues a que en ese medio pues hay otros factores que intervienen para que esa fuerza sea menor, ¿ok? Entonces ahí serían otros dos aciertos. Ahora paso al problema número 4, que dice, la magnitud de la fuerza con la que se rechaza una carga es de 8 microcoulomb con otra carga, ¿sí? Con otra carga, y esa magnitud de esa fuerza es de 4 por 10 a la menos 1 newton. Determinar el valor de la carga desconocida si las dos cargas están en el aire a una distancia de 50 centímetros. Ok, entonces aquí me pongo. El valor de la carga 1 es de 8 microcoulomb, o sea 8 por 10 a la menos 6 coulomb. El valor de la carga 2 es la que voy a determinar. La fuerza es de 4 por 10 a la menos 1 newton. Si se fijan, dice que la magnitud de la fuerza con la que se rechaza. En este caso, como se rechaza, pues entonces el valor de esta carga Q2 tiene que ser positiva, ya que ya, como saben, cargas iguales se rechazan, no se repelen. Perdón, signos de las cargas, ¿sí? Si son iguales, se rechazan o se repelen. La distancia de separación son 50 centímetros o 0.5 metros, ¿ok? O 5 por 10 a la menos 1 metro. Aquí tengo el valor de la constante. Entonces, de la ley de Coulomb tengo esto, entonces despejo para Q2, ¿sí? Si se fijan aquí, la distancia al cuadrado está dividiendo, la paso multiplicando. Y la carga y la constante, como están multiplicando, pasan al otro lado dividiendo. De tal manera que tengo que la carga 2 va a ser la fuerza por la distancia de separación al cuadrado entre la constante por la carga 1. Ahora, esa carga Q2 va a ser 4 por 10 a la menos 1 newton por 5 por 10 a la menos 1 a la menos 1, ¿sí? Metros. Eso elevado al cuadrado. Nada más lo de la distancia, ¿sí? Entre la constante por el valor de la carga. Entonces, si yo hago esto al cuadrado por la fuerza, divido entre la constante y divido entre la carga, eso me va a dar igual a 1.388 por 10 a la menos 6 coulomb. O lo puedo redondear a 1.39 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Entonces ahí sería un acierto. Ahora, para el problema número 5, nos dice una carga de menos 3 microcoulomb se encuentra en el vacío a 30 centímetros de otra carga de 6 microcoulomb, como se ve en la figura. Inciso A, determinar la magnitud de la fuerza 1 ejercida sobre Q1 por Q2.
Inciso B, la magnitud de la fuerza F2 ejercida sobre Q2 por Q1 es igual o diferente a F1. Inciso C, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas si estuvieran sumergidas en aceite. Ok, entonces procedo aquí. Entonces, el valor de la carga 1 son menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. El valor de la carga 2 es de 6 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia de separación son 30 centímetros o 0.3 metros o 3 por 10 a la menos 1 metro. ¿Sí? La permitividad relativa cuando estén en gasolina va a ser de 2.8 y el valor de la constante. Entonces, primero calculo el valor sobre la fuerza 1 que se ejerce debido a esta carga 2. ¿Ok? Entonces, sustituyo los datos. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí que es 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 entre 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Una vez que hago todas estas multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Me da que el valor es de menos 1.8 newton. Aquí el valor negativo nada más me indica que es una fuerza de atracción. Ok, esto para el inciso A. Ahora, para el inciso B, que me dice que si la magnitud de las fuerzas son iguales, ¿sí? Pues sí, sí son iguales, ¿sí? En la magnitud de la fuerza, ¿sí? El único detalle es que nada más en esta, pues la fuerza va hacia este lado y para esta de la carga 2, la fuerza va hacia este otro lado, ¿sí? Pero en magnitud son iguales, ¿sí? Sería de 1.8. Entonces sería ahí que sí son iguales o poner F1, 2 es igual a menos F2, 1. ¿Ok? Y para cuando está sumergida en gasolina, ¿sí? Entonces ahí hago esto, de fuerza entre la permitividad relativa, menos 1.8 newton entre 2.8, me va a dar igual a menos 0.6428 newton. ¿Ok? Entonces ahí serían 3 aciertos. Ahora, para el problema número 6, dice, dos cargas iguales se encuentran en el aire a 20 centímetros de distancia y se rechazan con una fuerza cuya magnitud es de 8 por 10 a la menos 1 newton. ¿Cuánto vale cada carga en coulombs? Entonces, aquí nos dice que la carga 1 y la carga 2 son iguales. ¿Ok? La distancia de separación entre las cargas es de 20 centímetros o 2 por 10 a la menos 1 metros o 0.2 metros. La fuerza, ¿sí? En este caso pues sería de repulsión, ¿verdad? Porque son cargas con mismo signo. Es de 8 por 10 a la menos 1 newton. Y la constante. Entonces de la ley de Coulomb tengo que es fuerza igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Pero como Q1 y Q2 son iguales, lo puedo poner como Q al cuadrado. Entonces despejo. Esta que está dividiendo lo paso multiplicando y el que está multiplicando lo paso dividiendo. De tal manera que tengo que la carga al cuadrado es igual a la fuerza por la distancia de separación al cuadrado entre la constante. Aplico raíz cuadrada y voy a tener que la carga va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante. Sustituyo los datos y tengo que 8 por 10 a la menos 1 newton por 2 por 10 a la menos 1 metros al cuadrado entre 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Lo de arriba me da 32 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado. Lo de abajo pues está igual. Divido y me da que es 3.55 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado. ¿Sí? Se eliminan los newton y los metros cuadrados. Este que está abajo con coulomb cuadrado pasaría para arriba, ¿sí? Serían coulomb cuadrado. Aplico la raíz cuadrada y me da que cada carga su valor es de 1.8856 por 10 a la menos 6 coulomb. O lo podemos redondear a 1.89 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Eso vale la carga 1 y la carga 2, ¿sí? Ya que son iguales. Entonces ahí sería un acierto.
Ok, ahora paso al problema número 7. Que dice, calcular la distancia a la que se encuentran dos cargas eléctricas de 4 por 10 a la menos 7 coulomb cada una, al rechazarse con una fuerza cuya magnitud es de 5 por 10 a la menos 2 newton. Entonces, aquí tengo que calcular la distancia de separación. Carga 1 y carga 2 son iguales, tienen un valor de 4 por 10 a la menos 7 coulomb. Como son iguales, pues se van a rechazar, como lo dice el problema. La fuerza de repulsión es de 5 por 10 a la menos 2 newton. Y aquí tengo el valor de la constante. Entonces tengo que fuerza es igual a la carga por carga 1, a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia de separación al cuadrado. Como carga 1 y carga 2 son iguales, entonces tengo que fuerza es igual a la constante por la carga al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Despejo, ¿sí? La distancia al cuadrado lo paso para acá, ¿sí? Y la fuerza la paso para el otro lado dividiendo. Entonces tengo que la distancia al cuadrado es igual a la constante por la carga al cuadrado entre la fuerza. Aplico raíz cuadrada a ambos lados y tengo que la distancia va a ser la raíz cuadrada de la constante por la carga al cuadrado entre la fuerza. Sustituyo los datos, ¿sí? La carga al cuadrado por la constante me da 144 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. ¿Sí? Y lo divido entre la fuerza que es de 5 por 10 a la menos 2 newton. Divido y me da que es de 28.8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Newton y newton se eliminan. ¿Sí? Y quedan metros cuadrados. Saco la raíz cuadrada y me da que es de 0.1997 metros, ¿sí? Que lo puedo redondear a 0.17 metros. Solo pueden dejar así, ¿ok? Entonces ahí sería un acierto. ¿Okay? Ahora paso al problema número 8, que dice, calcular la magnitud de la fuerza de repulsión entre dos protones que se encuentran a una distancia de 4.2 por 10 a la menos 15 metros en un núcleo de cobalto. Ok. Entonces tengo que calcular la fuerza. ¿Sí? Como son dos protones, ¿sí? Quiere decir que tienen la misma carga. Carga 1 y carga 2 son iguales y el valor de la carga de los protones es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Aquí la distancia de separación me dice que es de 4.2 por 10 a la menos 15 metros y el valor de la constante. ¿Ok? Entonces sustituyo los datos y tengo pues que 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb al cuadrado entre 4.2 por 10 a la menos 15 metros elevado al cuadrado. Una vez que hago esta operación, me da que la fuerza de repulsión es de 13.06 newton. ¿Okay? Entonces ahí sería otro acierto. ¿Vale? Ahora paso al ejercicio número 9. Ahora sí ya va a ser un poquito ya con vectores. Nos dice, una carga Q1 igual a menos 9 microcoulomb. ¿Sí? Se encuentra a una distancia de 30 centímetros de otra carga Q3 igual a menos 3 microcoulomb como se ve en la figura. ¿Sí? Aquí tengo la carga 1 negativa y la carga 3 acá negativa. ¿Sí? Separadas 30 centímetros. De aquí hasta acá son 30 centímetros. Dice, si una carga Q2 igual a 5 microcoulomb se coloca en medio de las cargas Q1 y Q3, calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre Q2, así como su sentido. Entonces está una carga de 5 microcoulomb exactamente en medio, entonces tenemos que calcular la fuerza resultante. Si se fijan, está una carga positiva en medio y a los lados son negativas, lo cual esta carga con respecto a Q1 me indica que se va a ir hacia la izquierda. Y esta carga con respecto a Q3 me indica que se va a ir hacia la derecha. Entonces tenemos que calcular la fuerza 2,1 y la fuerza 2,3.
¿sí? Y después calcular pues el sentido. ¿Ok? Entonces, aquí me pongo, ¿sí? Aquí tengo el diagramita, entonces, primero que nada, pues, aquí hagan de cuenta que es como mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aquí la fuerza 2 3, ¿sí? Va hacia la derecha, ¿sí? Ya que positivo y negativo se atraen. Y la fuerza 2 1 va hacia la izquierda, ya que positivo y negativo se atraen, ¿sí? Como está en medio, la distancia de separación entre esta carga y esta carga es de 15 centímetros y entre esta carga y esta carga son 15 centímetros. En este caso, como nada más estamos en una dirección, ¿sí? Entonces voy a tomar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a una fuerza resultante, que va a ser la fuerza 2 3, ¿sí? Que va a ser positiva porque va hacia la derecha esta, menos la fuerza 2 1, que va hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, para eso voy a calcular, pues, con la ley de Coulomb, la fuerza 2 3 y la fuerza 2 1. Entonces, para la fuerza 2 3, sustituye los valores, ¿sí? Que es 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Aquí recuerden que ya no voy a poner los signos de las cargas, ¿sí? Ya que cuando yo haga acá mi sumatoria y yo le ponga el sentido, ya voy a ponerle si es positivo o negativo. Aquí ya nada más voy a poner las magnitudes, ¿sí? Los valores. Entre la distancia de separación, que es de 0.15 metros al cuadrado. Cuando yo hago estas operaciones me da que la fuerza de atracción entre 2, 3, ¿sí? Que va hacia la derecha es de 6 newton, ¿ok? Y la fuerza 2, 1, ¿sí? Va a ser 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la menos 6 entre 0.15 metros al cuadrado. Eso me da que es de 18 newton. Entonces, sustituyo esos valores en lo que yo hice de la sumatoria de fuerzas o fuerza resultante. Entonces va a ser 6 newton menos 18 newton es igual a menos 12 newton, ¿sí? Aquí puede ser esto, o poner que la fuerza resultante son 12 newton al oeste o 12 newton hacia la izquierda, ¿sí? Pero menos 12 newton o 12 newton al oeste o 12 newton a la izquierda está correcto. Ok, si le pusieron el signo, está bien, no hay problema, ¿sí? Así como menos 12 newton, ¿verdad? Ya que pues yo sé que el negativo pues me indica que es hacia la izquierda, ¿sí? De acuerdo a este diagrama, si fuera así como en vertical, pues me indicaría que fuera hacia abajo. Ok, entonces ahí serían pues 3 aciertos. 6 newton, 18 newton, o esto, o indicar que es hacia la izquierda. Okay. Ahora voy al problema número 10, que me dice, una carga Q1 igual a 2 microcoulomb recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas Q2 igual a menos 7 microcoulomb y Q3 igual a menos 6 microcoulomb distribuidas como a continuación se muestra. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre Q1, así como el ángulo formado respecto al eje horizontal. Entonces, si fijan, aquí tengo una carga, ¿sí? Que está influida por una carga 2 y una carga 3. ¿Sí? La distancia de separación entre la carga 1 y la carga 2 es de 0.3 metros y entre la carga 1 y la carga 3 es de 0.3 metros. Tengo que calcular la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga 1, o sea, esta de aquí. Ok, entonces voy a proceder a explicar. Entonces aquí tengo los valores, ¿sí? La carga 1, la carga 2, la carga 3 y la constante. Aquí está el dibujito, ahí pues más o menos, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ¿sí? En este caso, que es de atracción, que va a haber aquí en la carga 1 con respecto a la carga 2, ¿sí? Va a ser hacia la izquierda. ¿Sí? Y la carga 1 con respecto a la carga 3 va a ser hacia arriba. ¿Ok? Entonces, este sería como quien dice mi diagramita. Que sería este de aquí. Es muy importante que anotamos los diagramitas, ¿sí? Entonces, bueno, en esta ocasión aquí se me pasó ponerle como un acierto, pero sí es muy, muy importante. Lo vamos a ver en los siguientes, ¿ok?
Entonces, voy a calcular la fuerza 1,2, ¿sí? Y la fuerza 1,3. ¿Sí? Entonces, sustituyo los datos y tengo que es 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entre la distancia al cuadrado. Esto me da que hay una fuerza de 1.4 newton. ¿Sí? Y aquí la fuerza 1,3 es 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 entre 0.3 metros al cuadrado. Esto me da que la fuerza 1,3 es de 1.2 newton. ¿Sí? Aquí yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X, esta es negativa, ¿sí? Entonces es hacia la izquierda, ¿sí? Entonces sería un acierto por esa. Y esta de acá es hacia arriba, o sea, es positiva, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y es nada más la fuerza 1,3, pero positiva. Entonces sería otro acierto, que sería hacia arriba, ¿ok? Entonces voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en X hacia acá. Entonces, por hacer este otro diagramita, pues es un acierto, ¿sí? Ya que con base a este voy a poder calcular la fuerza resultante y la dirección y sentido. Entonces, en este caso, la magnitud y la fuerza resultante, ¿sí? Elevo al cuadrado ambas, ¿sí? Y voy a tener que es de 1.84 newton esta fuerza resultante. ¿Sí? Eso lo hago aplicando Pitágoras. Ahora, para calcular el valor del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo, pues es la magnitud o el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en y entre el de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Aquí no importan los signos, ¿sí? Ya que yo después voy a manejar entre que si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Así lo he estado manejando, ¿sí? En física 1, física 2 y en temas de física, ¿sí? Ya en otros autores hay veces que sí lo manejan con los signos, pero pues ya te indicaría, ah, no, pues está a 230 grados o así, ¿sí? Pero yo lo estoy manejando de esta manera. ¿Okay? Entonces, 1.2 entre 1.4 le saco la tangente a la menos 1 y me da que el ángulo es de 40.6 grados. ¿Ok? Entonces este ángulo sería de 40.6 grados. Entonces ahí sería otro acierto. Por lo tanto, ¿sí? Ya la fuerza resultante, ¿sí? Ya vectorialmente sería 1.84 newton a 40.6 grados. ¿Sí? Si se fijan aquí, este está al norte y al oeste. Entonces sería 40.6 grados al norte del oeste. ¿Sí? Recuerden que como lo estamos haciendo de esta manera, siempre para calcular el ángulo va a ser el de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? De la manera en que lo estamos trabajando, ¿sí? Para calcular el ángulo respecto al eje horizontal. ¿Okay? Entonces aquí sería otro acierto y en este ejercicio serían 8 aciertos. ¿Ok? Ahora, paso al problema número 11, ¿sí? Que nos dice, bueno, hay que esperar, ¿sí? Ya queda muy poquito tiempo, entonces porque no creo que lo termine, entonces para no cortarle a este y al otro, eso lo hacemos en la siguiente sesión. Nada más díganme si hasta ahorita, hasta el problema número 10, hay alguna duda o pregunta. Pónganlo en el chat o hablen, ¿sí? Pero díganme para estar más o menos en sintonía. ¿Puede mandar el 10 al grupo? Como la resolución. Ujú. Ok, sí, ahí se los pongo. ¿Sí? Gracias. ¿Te refieres al grupo de WhatsApp o ahí en el, ¿cómo se llama? En el Classroom?
En WhatsApp. Ok, ahorita les mando el documento, ¿sí? Con todos. Entonces, ahorita le cortamos y ahorita le seguimos con el 11 y 12. ¿Sale?